Bien, entonces continuamos con la explicación de los componentes. Para este video vamos a estar viendo algunos componentes que hacen referencia a estados. Al principio de los videos te comenté que SwiftUI era un framework que dependía mucho de los estados y que tiene una sintaxis declarativa. Esto significa que los componentes que están internamente van a reaccionar ante cambios de estados, y para manejar estos estados entonces es necesario trabajar con unos property wrappers que tenemos que nos permite hacer esto. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es conocer nuevamente otro componente. Vamos a utilizar en este caso TextField, y fíjate que TextField recibe cuando escribo la etiqueta de TextField, él recibe acá un título que se mostrará como placeholder. Vamos a suponer que aquí estoy utilizando el nombre voy a solicitar el nombre de usuario. Y fíjate que acá está este dato interesante que dice que recibe un binding string. En este caso, un binding o en este caso un state, que es el que vamos a estar utilizando, es una variable que va a tener la capacidad de poder ser alterada incluso si está dentro de un struct, como en este caso. Fíjate que al estar dentro de un struct, nosotros si creamos aquí una variable, supongamos aquí que yo voy a escribir var y le digo username y le digo que va a ser de tipo string y ese string va a ser vacío. Entonces, si yo agarro ese usuario y yo lo pongo acá, fíjate que yo estoy cumpliendo con lo que me está solicitando porque dice que él necesita un texto, pero fíjate que también decía algo de bind. De hecho, le puedo dar control Z y dice binding string y yo le estoy pasando un string que es una variable que es de tipo string. Pero fíjate lo que dice. Dice que no puede convertir el valor string al esperado, que en este caso vendría siendo un binding. Bueno, para solventar ese problema se utiliza un property wrapper que se llama state. Y ese state lo que hace es que la variable, o sea, desde cualquier parte del código, se le pueda pasar, asignar un valor a ella, y cuando ella tenga un cambio, ella le notifica al resto de las pantallas que dependan de él para poder hacer algo. Fíjate que cuando se hace esto, él todavía se sigue quejando y vamos a ver por qué se está quejando. Dice que no puede convertir el valor username en tipo string. Entonces dice que debería estar utilizando un wrapper. Entonces ya le dije que sea state, pero fíjate que acá me está diciendo que le agregue un dólar. Este dólar lo que está haciendo es que el text field es un componente que necesita que en el atributo text esté un valor que pueda ser modificado y leído al mismo tiempo. Entonces, cuando se agrega de la forma correcta, en este caso utilizándolo con el atributo acá, dólar, lo que está haciendo es que pueda, en este caso, leer y escribir al mismo tiempo. Porque cuando el usuario escriba información dentro de él necesita almacenar ese valor, pero también necesita decirle, leer el valor actual que tiene. Entonces, voy a utilizar acá un nuevo componente que se llama form para arreglar un poco esto. Vamos a escribir aquí form, que básicamente es una de estos componentes que son muy utilizados, que lo que hace es tomar los elementos que están dentro y ponerlos como en tipo listado. Fíjate que si yo agrego varios, entonces él me va a aparecer varios uno debajo de otro. En este caso vamos a utilizar uno solo porque lo que quiero es mostrarte cómo funciona el text field. Entonces, fíjate que aquí, como estoy en la opción Live, puedo venir y escribir aquí Víctor, por ejemplo. Fíjate que al escribirlo, lo que está haciendo internamente es que él está escribiendo el nombre por cada letra que se escriba, se lo pasa a y este lo almacena. Pero a su vez, él mismo lo está utilizando para leerlo y escribir la palabra dentro de él. Entonces, ¿cómo puedo saber esto? Si yo vengo acá y utilizo un text que ya lo utilizamos previamente, yo puedo decirle que el nombre, vamos a escribir aquí, que lo que yo escriba ahí adentro, lo va a leer. Vamos a tomar este que está acá y vamos a decirle que esté con interpolación de strings. Vamos a ponerlo aquí. Okay. Fíjate que cuando yo escribo el nombre
él escribe el nombre arriba, pero lo escribe también en este texto. Tú te preguntarás por qué. Bueno, lo que está sucediendo es que como yo le estoy escribiendo ese nombre y este es un state, entonces él está capturando ese valor y quien esté utilizando ese valor, lo que va a hacer es automáticamente actualizarse. Por eso, te repito, estamos utilizando, esto es un framework que se basa muchísimo en estados para poder cumplir determinada acción. Entonces, de esta forma es que se trabaja con el state. Fíjate, se está creando una variable, se le está diciendo que va a ser igual a vacío. Si yo le dijera que va a ser igual a b, por ejemplo, bueno, lo que va a pasar es que cuando se actualice la pantalla, él por defecto va a tener una b porque le estoy diciendo que va a ser su valor por defecto. Entonces acá, cuando yo escriba, entonces ahí ya va a estar por defecto. Por eso lo tenía inicializado en vacío desde el primer momento. Entonces, ya viendo cómo funciona esta parte de los states, vamos a ver entonces aquí otro de los componentes que a seguir utilizando el resto de los componentes. Supongamos que lo que se está escribiendo no es un nombre, sino un correo. Entonces, fíjate que vamos a escribir aquí email, ¿verdad? Y aquí vamos a escribir email también. Vamos a crear una propiedad nueva que se llame email. Importante aquí mencionar que Apple recomienda que cuando se crea una state se le coloque private, porque siempre un state va a funcionar únicamente en esta vista, no tiene por qué funcionar desde otras vistas. Entonces aquí vamos a escribirle email y aquí automáticamente entonces ya tengo este segundo text field que se llama email. Entonces, lo que quiero mostrarte con esto, de hecho vamos a compilar aquí la aplicación, lo que quiero mostrarte es que este componente de TextField se le pueden configurar muchísimas cosas y una de esas cosas que se puede configurar es el tipo, es como yo quiero que se muestre el teclado. Fíjate que el teclado, si estoy en un email, él debería lucir un poco diferente acorde a lo que se va a escribir. Para eso, nosotros tenemos acá una propiedad también que se llama keyboard type y yo le puedo escribir aquí email address. Y en caso que tengamos, no sé, algo como un número de teléfono, que también se suele usar muchísimo, entonces se puede utilizar aquí, vamos a escribir aquí number, otra variable, y vamos a dejarla acá. Entonces aquí yo puedo utilizar uno que se llama keyboard.numpad. Fíjate que al utilizarlo, lo que pasa es que aquí a la vista previa no me da la opción de mostrar el teclado. Entonces por eso lo estoy colocando allá. Vamos a escribir aquí email, que era el que teníamos anteriormente. Y vamos a compilar. Entonces fíjate que aquí utilizando esta opción, a medida que yo me vaya cambiando del teclado, el teclado también va cambiando su aspecto. Fíjate que aquí apareció la arroba. Aquí me estoy pasando a number y fíjate que me está apareciendo el teclado de números. Entonces, para que lo tengas en cuenta, puedes utilizar todas estas opciones. Entonces, bien, ya sabiendo cómo funciona esta parte de los text fields, de hecho tiene muchísimas otras características, pero vamos a ir mostrando lo más básico de cada una. Supongamos que en un formulario también estamos utilizando una opción que me permite elegir entre un true o false. Supongamos que aquí abajo yo tenga una imagen y la vamos a tomar de system name y vamos a seleccionar este que está acá. Entonces vamos a colocar esto aquí. Fíjate que cuando la coloco acá arriba, entonces vamos a colocarla dentro del formulario para que me aparezca aquí dentro de las opciones. Y le vamos a escribir que el font va a ser title para que aparezca un poco más grande. Entonces el próximo componente que vamos a utilizar se llama toggle. Y básicamente un toggle lo que me permite es, cuando está dentro, vamos a escribir aquí show image. Y fíjate que él me solicita acá, vamos a buscar acá un state y vamos a escribirle aquí que diga show image. Y aquí le voy a decir que va a ser de tipo booleano y que por defecto va a ser false. Bien, entonces una vez que ya se está mostrando, fíjate que yo puedo venir acá y puedo mover, activarlo o desactivarlo. Lo que te quería mostrar con esta imagen aquí es que yo puedo utilizar esa señal que tengo allí y puedo decirle que si show image sea true, entonces toma este elemento que está acá y muéstralo. En caso contrario, sencillamente que no haga nada. Entonces fíjate lo que va a suceder. La imagen no se está mostrando porque esta variable tiene que ser true para que pueda funcionar, pero como por defecto está false, ella no se muestra. Pero al decirle aquí true,
Entonces ella prende la variable, recuerda lo que está haciendo. Ella al tener el dólar está leyéndola pero modificándola al mismo tiempo. Entonces aquí lo que está haciendo es le envía la señal a este y este señor la recibe aquí. Dice, ah, mira, ahora es true, por lo tanto muestro la imagen. Esto voy a estar siendo muy repetitivo en lo mismo porque es algo que se tiene que entender al 100% porque es de la forma en que Swift UI trabaja. Vamos a utilizar aquí otro componente que se llama Stepper. Stepper vendría siendo este componente que nos permite, vamos a escribir aquí, como estamos dentro del form todavía, vamos a escribirle aquí Stepper para que se sepa que se está trabajando con él. Y para lo mismo vamos a seleccionar a este señor y vamos a crearnos acá una nueva var que va a ser de tipo double. Entonces vamos a escribir esta misma, vamos a escribir aquí stepper y vamos a decirle que va a ser de tipo double y va a ser 0. Este stepper, si nosotros nos venimos a su definición, fíjate que, claro, no puedo entrar a su, vamos a escribir aquí $stepper, que fue la que generamos allá arriba. De esta forma me aparece automáticamente acá estas opciones que lo que me hace es permitir incrementar y decrementar un valor. Como no está haciendo nada cuando presionamos estas opciones y queramos ver realmente cuál es el resultado, puedo colocar acá dentro del mismo nombre en la misma variable stepper. Lo que va a suceder es que el valor que él esté leyendo en ese momento, al darle acá, fíjate que él va incrementando porque la variable que se encuentra dentro de este valor, él se actualiza automáticamente. Adicionalmente, acá también tenemos otro parámetro que se llama in y él recibe un range. Y vamos a colocar acá de la misma forma una LED que me va a ir de 0 a 50. Y fíjate que si yo llegase acá, vamos a actualizar, que no se ha actualizado todavía. Y también recibe un tercer parámetro que se llama step. Este step lo que me permite a mí es decirle cómo va a ser los saltos que va a estar dando. Fíjate que él ahí me solicita que tiene que ser un double stride y yo al utilizarlo, fíjate que ahora aquí me va saltando de 10 en 10 porque así lo dice el step. Es decir, que aquí yo le digo cómo quiero que si salte de 1 en 1, de 2 en 2, etc. Fíjate, ahí lo puse de 1 en 1 y tendría que llegar a 50 para que se detenga. Entonces puedo ponerle aquí que sea de 10 en 10 y fíjate que vamos a ponerlo que arranque, ponerlo en 0 y ahí está 10, 10, 20, 50 y a pesar de que le sigo dando, él no hace nada. Primero se bloquea porque automáticamente él valida que el rango iba de 0 a 50. Por lo tanto, él no permite que avance. Entonces, básicamente de esta forma se utiliza el step. Hay veces que también tenemos que en algún formulario necesitamos escribir un texto un poco más extenso que lo que nos permite un text field. Para eso podemos utilizar un componente que se llama Text Editor. Y Text Editor, fíjate que me hace la misma solicitud de lo que hacían estos. Vamos a colocarle aquí una nueva variable que se llame more info. Va a ser de tipo string y aquí lo que voy a hacer es decirle $more info. Y fíjate que al hacer esto, él me va a aparecer un nuevo componente que se va a poner acá abajo, el cual me va a permitir poder escribir ese texto. Funciona prácticamente de la misma forma que funciona los demás. Fíjate, acá salió el componente y me permite escribir. Y fíjate que a medida que voy escribiendo, él lo que hace es ir creciendo a medida que voy ingresando el texto. Esto es posible gracias al @state que te comenté previamente. Si quisieras obtener el valor, entonces ya sabes que con la variable more info va a obtener automáticamente el valor que tiene ella. Algo que debes tener en cuenta es que cuando se está utilizando el form, él no permite que se agreguen más de 10 elementos dentro de él. Acá te voy a dejar un ejemplo donde te voy a colocar varios otros y cuando él se dé cuenta que llegue a más de 10, él no permite utilizarlo. Y fíjate, te va a mostrar un error como este. Esto sucede porque él permite que dentro de él haya un máximo 10 elementos. Y si te pones a ver acá, aquí hay 3, 4, 5, no siempre, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Por lo tanto, si yo borro estos dos, quiere decir que él debería seguir funcionando. Entonces, es para que lo tengas en cuenta. Para poder solventar este problema, una de las cosas que normalmente se hacen es que puedas escribir aquí un section. Si se escribe un section y pones un grupo de ellos o todos, entonces básicamente lo que estás haciendo es englobando todos estos que están aquí en uno solo. A pesar de que aquí pueden haber muchos, él solamente va a contar los externos. Y fíjate que el section lo que hace es que te separa. Fíjate que aquí separó una cosa de la otra. De hecho, puedo utilizar lo mismo aquí abajo y pudiera separarlo. Y ese section recibe como parámetros uno que se llama header y ahí yo puedo escribirle un título a esa sección y se va a ver de la siguiente forma. Fíjate que aquí apareció títulos, que fue lo que escribí aquí, y lo mismo puedo hacer a los demás. Y aquí importante saber que aquí le puedes escribir todas las características que puedes escribirle a un texto en algún otro lado. Ok, entonces vamos a dejar el video hasta acá y en el próximo video vamos a seguir explorando el resto de componentes. Muchas gracias por llegar al final, nos vemos en el próximo video.